El hábito invisible del éxito personal. Prólogo. El despertar de la fuerza silenciosa. Bienvenidos a este viaje de transformación. Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas, ni de planes de negocio, ni de cómo trabajar 18 horas al día. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en el silencio, en esa dimensión que nadie ve, pero que lo gobierna todo. Bienvenidos a El hábito invisible del éxito personal. Imagina por un momento que tu vida es un gran iceberg. Lo que el mundo ve, lo que tú mismo muestras, tus títulos, tu coche, tu casa, incluso tus palabras, es solo la pequeña punta que sobresale del agua. Pero debajo, en la profundidad del océano, reside una masa gigantesca de creencias, frecuencias y estados de ser que determinan hacia dónde se mueve ese iceberg. A menudo nos obsesionamos con decorar la punta, sin entender que es la base invisible la que decide si chocamos contra un muro o si navegamos hacia aguas tranquilas. Aquí es donde radica la primera gran revelación. La diferencia abismal entre lo que hacemos y lo que somos. Vivimos en la cultura del hacer. Haz más, corre más, consigue más. Pero si lo que haces no nace de lo que eres, terminarás agotado y vacío. Puedes copiar las acciones de una persona exitosa. Puedes levantarte a las 5 de la mañana y leer 100 libros. Pero si tu identidad profunda sigue anclada en la escasez, en el miedo, o en la duda, tus acciones serán cáscaras vacías. El éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes. Cuando cambias tu frecuencia interna, el hacer deja de ser una carga y se convierte en una extensión natural de tu ser. Esto nos lleva a comprender que el éxito no es un destino, no es una meta a la que llegas y donde finalmente puedes descansar. El éxito es en realidad una frecuencia. Piensa en una radio. Si quieres escuchar una música hermosa, tienes que sintonizar la emisora correcta. Si estás en la frecuencia de la queja, de la envidia o del resentimiento, no importa cuánto te esfuerces, solo escucharás estática. El hábito invisible consiste en aprender a sintonizar tu mente y tu corazón con la frecuencia del logro, de la gratitud y de la posibilidad, mucho antes de que veas los resultados en el mundo físico. Es vivir en el estado mental del éxito, mientras todavía estás en el camino. A lo largo de este audiolibro, aprenderás a identificar los hilos invisibles que mueven tu vida. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, algo te detiene? ¿Como si hubiera una fuerza elástica que te devuelve siempre al mismo lugar? Esos son tus hilos invisibles, patrones de pensamiento automáticos, lealtades familiares inconscientes y miedos heredados que manejan los hilos de tu destino como si fueras una marioneta. Identificar estos hilos es el primer paso para cortarlos. Es despertar de un sueño profundo para darte cuenta de que tú tienes el control del mecanismo. No eres una víctima de las circunstancias, ni de tu pasado, ni de la economía. Eres el arquitecto de una estructura invisible que sostiene todo tu mundo material. En los próximos capítulos vamos a descender a las profundidades de tu mente. Vamos a examinar esos hábitos que no se ven, pero que se sienten. Vamos a reconstruir tu identidad desde adentro hacia afuera. Prepárate, porque al terminar este recorrido, ya no verás el mundo de la misma manera. El velo se habrá levantado. Comencemos ahora el despertar de tu fuerza silenciosa. Escucha con el corazón, porque la verdad que buscas no está en las palabras, sino en la resonancia que éstas generan dentro de ti. Este es el inicio de tu nueva vida. Este es el descubrimiento de tu hábito invisible. Capítulo 1. El espejo mental. Existe un lugar donde se ganan o se pierden todas las batallas de la vida antes de que el primer soldado dé un paso en el campo de batalla.
Ese lugar no está en tu oficina, ni en tu cuenta bancaria, ni en las opiniones de los demás. Ese lugar es tu espejo mental. No es el espejo de cristal que tienes en el baño, sino la imagen interna que has construido de ti mismo a lo largo de los años. Esa imagen es la base de todo hábito invisible. La autopercepción es el filtro a través del cual interpretas la realidad. Si tu espejo mental está empañado por la duda o distorsionado por el miedo, verás oportunidades como amenazas y retos como muros infranqueables. Lo que crees que eres determina lo que crees que puedes hacer. Si te percibes como alguien que siempre fracasa en el último momento, tu mente subconsciente, de manera invisible, saboteará tus esfuerzos para que coincidan con esa imagen. No podemos actuar de forma inconsistente con la definición que tenemos de nosotros mismos por mucho tiempo. Por eso, cualquier intento de cambio que solo se base en la fuerza de voluntad está condenado al fracaso si no se cambia primero la autopercepción. Para construir el hábito del éxito, debemos empezar por desmantelar la narrativa del «no puedo». Esa frase es el virus más letal para el potencial humano. A menudo, el «no puedo» no es una descripción de una incapacidad física o intelectual, sino una mentira que aceptamos como verdad para protegernos del riesgo. Es una narrativa que se alimenta de experiencias pasadas mal interpretadas. Quizás fallaste una vez en la escuela, o alguien que amabas te dijo que no eras lo suficientemente inteligente y decidiste comprar esa idea. Con el tiempo, esa idea se convirtió en una pared. Desmantelar esta narrativa requiere una cirugía mental profunda. Debes empezar a cuestionar cada limitación que te impones. Cuando digas, no puedo, detente y pregunta, ¿es esto un hecho irrefutable o es solo una opinión que he mantenido durante demasiado tiempo? La mayoría de nuestras limitaciones son fronteras imaginarias que nosotros mismos hemos dibujado en el mapa de nuestra vida. Al borrar esas líneas, descubres que el territorio de lo posible es mucho más vasto de lo que imaginabas. La herramienta más poderosa para transformar este espejo mental es la reprogramación del diálogo interno. Todos tenemos una voz que narra nuestra vida en tiempo real. Para la mayoría, esa voz es su peor crítico, alguien que resalta cada defecto y minimiza cada logro. El hábito invisible del éxito comienza cuando conviertes a ese crítico en un aliado interno, en un mentor interno. Una técnica fundamental es la interrupción del patrón. En el momento en que detectes un pensamiento autolimitante como «esto es demasiado para mí» o «siempre arruino las cosas», debes detenerlo en seco. Usa una palabra de poder o un gesto físico para romper el flujo. Una vez interrumpido, reemplaza ese pensamiento de forma consciente. No se trata de un optimismo ciego, sino de una precisión narrativa. En lugar de decir, no puedo con esto, di, estoy aprendiendo a manejar esto, o este es un desafío que va a fortalecer mis habilidades. El lenguaje que usas moldea la estructura misma de tu cerebro. Otra técnica es la visualización de identidad. Dedica unos minutos cada día, preferiblemente antes de dormir, a verte a ti mismo actuando con la confianza y la calma de la persona que deseas ser. Siente la emoción de esa nueva identidad. Tu cerebro subconsciente no distingue fácilmente entre una experiencia real y una visualizada con intensidad emocional. Al alimentar tu espejo mental con estas imágenes de éxito, estás creando una nueva normalidad interna. Finalmente, recuerda que el espejo mental se limpia con la acción constante, no solo con la reflexión. Cada pequeña victoria, cada vez que enfrentas un miedo insignificante, estás enviando una señal a tu subconsciente. Soy capaz. Estas son las pruebas que tu mente necesita para validar la nueva narrativa. Poco a poco, el reflejo en tu espejo empezará a cambiar. Dejarás de ver a alguien que lo intenta y empezarás a ver a alguien que lo logra. Este es el primer pilar del hábito invisible, la certeza de que el mundo exterior es solo un reflejo de tu claridad interior. Cuando sanas tu espejo mental, el éxito deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu nueva naturaleza. Capítulo 2. La microarquitectura del día.
La mayoría de las personas viven su vida como si fueran pasajeros de un tren que ya está en marcha, corriendo detrás de las responsabilidades, reaccionando a las notificaciones del teléfono y tratando de apagar incendios emocionales desde que abren los ojos. Sin embargo, el éxito personal no se construye con grandes gestos heroicos que ocurren una vez al año, sino en la estructura invisible de tus horas. Existe una ingeniería oculta en la forma en que diseñas tu jornada, una microarquitectura que determina si vas a construir una catedral o si simplemente vas a apilar ladrillos sin sentido. El punto crítico de esta arquitectura, el cimiento sobre el cual se sostiene todo el edificio de tu productividad y paz mental, son los primeros 5 minutos al despertar. Esos 300 segundos son el puente entre el mundo del subconsciente y la realidad física. Lo que decidas hacer en ese breve lapso de tiempo tiñe el resto de tu día. Si lo primero que haces es estirar la mano hacia tu teléfono móvil para sumergirte en las tragedias del mundo o en las comparaciones de las redes sociales, estás entregando el control de tu frecuencia mental a fuerzas externas. Estás permitiendo que el mundo dicte cómo debes sentirte. El hábito invisible del éxito dicta que esos 5 minutos te pertenecen exclusivamente a ti. Es el momento de la siembra de intención. Antes de levantarte, antes incluso de que tus pies toquen el suelo, debes establecer el tono de tu vibración. No se requiere una meditación profunda de 1 hora, basta con un suspiro de gratitud consciente, una afirmación de poder o simplemente visualizar el sentimiento de haber completado tus tareas con éxito. Estás programando tu GPS mental. Si sales de la cama con una intención clara, tu cerebro buscará automáticamente oportunidades que coincidan con esa intención durante las próximas 16 horas. A menudo subestimamos lo pequeño, porque estamos obsesionados con lo monumental. Queremos cambios drásticos, perder 10 kilos en una semana o ganar una fortuna en un mes. Pero la microarquitectura del día se basa en acciones mínimas que generan resultados masivos. Es el concepto del interés compuesto aplicado a la conducta humana. Una acción mínima es algo tan ridículamente pequeño que es imposible no hacerlo. Puede ser leer una sola página de un libro, hacer 5 flexiones o beber un vaso de agua mineral antes del café. Estas pequeñas acciones tienen un poder secreto. Eliminan la resistencia de la mente. El cerebro odia los cambios grandes porque los interpreta como una amenaza, pero no se siente amenazado por una acción que solo toma 1 minuto. Al realizar estas pequeñas tareas de forma consistente, estás entrenando a tu sistema nervioso en el hábito de la victoria. Cada vez que cumples con una acción mínima, le envías un mensaje a tu identidad. Soy una persona que cumple su palabra. Con el tiempo, estas pequeñas grietas en la pared de la procrastinación terminan por derribar toda la estructura, permitiendo que el éxito fluya sin esfuerzo. Sin embargo, para que estas acciones perduren, debemos elevarlas. Existe una diferencia abismal entre una rutina y un ritual. Una rutina es algo que tienes que hacer, es mecánica, aburrida y a menudo se siente como una carga. Un ritual, en cambio, es la rutina con alma. Es el hábito de convertir lo ordinario en sagrado. Cuando conviertes tu mañana en un ritual de poder, dejas de prepararte para trabajar y empiezas a prepararte para reinar en tu propia vida. Transformar la rutina en ritual requiere presencia. Si estás desayunando mientras revisas correos, no estás nutriendo ni tu cuerpo ni tu mente, estás fragmentando tu energía. Un ritual de poder significa que cuando tomas tu café, estás presente en el aroma, en el calor de la taza, en el silencio del momento. Significa que cuando te vistes, lo haces con la conciencia de quien se está poniendo su armadura para ir tras su propósito. Al otorgarle significado a las pequeñas acciones diarias, dejas de ser un autómata y te conviertes en el arquitecto de tu realidad. Esta microarquitectura también incluye el diseño de tus transiciones. El éxito invisible se encuentra en los espacios entre tareas. ¿Qué haces cuando terminas una reunión y vas a empezar la siguiente? ¿Qué haces cuando llegas a casa después del trabajo?
La mayoría de la gente arrastra el estrés de una actividad a la siguiente como una nube tóxica. Un arquitecto del éxito utiliza rituales de transición, un minuto de respiración profunda para limpiar la pizarra mental antes de cambiar de rol. Esto te permite estar totalmente presente, ya sea como líder en tu empresa o como padre en tu hogar. Al final del día, tu vida no es más que la suma de tus días, y tus días son la suma de tus micromomentos. Si cuidas la arquitectura de tus mañanas, si siembras acciones mínimas con constancia, y si elevas tus hábitos a la categoría de rituales, el éxito dejará de ser algo que buscas afuera. Se convertirá en el resultado inevitable de una estructura interna tan sólida que nada podrá derribarla. Estás construyendo tu destino. Un minuto a la vez. Capítulo 3. El enfoque selectivo. Atención plena. En el mundo moderno, la moneda más valiosa no es el dólar, ni el euro, ni siquiera el tiempo. La moneda más valiosa del siglo XXI es tu atención. Vivimos en la era de la distracción masiva, donde miles de ingenieros, algoritmos y empresas compiten ferozmente por capturar un segundo de tu mirada. Cada notificación, cada correo irrelevante y cada desplazamiento infinito en una pantalla son intentos de saquear tu tesoro más preciado. El hábito invisible del éxito personal dicta que si no eres el guardián celoso de tu enfoque, terminarás viviendo la vida que otros han diseñado para ti, en lugar de la que tú deseas construir. La economía de la atención funciona bajo una premisa implacable. Aquello a lo que le das tu atención, crece. Si le das tu atención a las noticias negativas, al chisme o a las comparaciones triviales, esas realidades se expandirán en tu mente hasta ocupar todo el espacio disponible. El enfoque selectivo no es simplemente una técnica de productividad, es un acto de higiene mental y de soberanía personal. En un entorno diseñado para fragmentar nuestra mente, mantener la atención en un solo punto es un acto de rebeldía y de poder absoluto. Los grandes triunfadores no son necesariamente los que más trabajan, sino los que mejor saben proteger su capacidad de concentración. Para dominar este arte, es imperativo aprender a decir no. Esta palabra, corta y a menudo temida, es el escudo más poderoso para proteger tu energía. Muchas personas sufren de una fuga de energía constante porque aceptan compromisos, reuniones y favores que no resuenan con su propósito superior. Dicen que sí por compromiso, por miedo a no ser aceptados o por una falsa sensación de urgencia. Sin embargo, cada vez que dices sí a algo que no es una prioridad, le estás diciendo no a tus sueños, a tu descanso y a tu paz mental. Decir no es un hábito invisible que se cultiva con la práctica. No se trata de ser egoísta o grosero, sino de ser íntegro con tu propia misión. Cuando proteges tu agenda, estás enviando un mensaje claro al universo y a ti mismo. Mi tiempo es sagrado y mi propósito es importante. Al reducir el ruido externo y eliminar las demandas innecesarias, permites que tu energía se acumule como el agua detrás de una presa, lista para ser liberada con una fuerza devastadora hacia tus metas reales. La libertad comienza el día que dejas de sentirte responsable por las expectativas de los demás. Una vez que has despejado el camino, eliminando lo innecesario, surge el verdadero desafío, el hábito de la presencia absoluta en cada tarea. La mayoría de nosotros sufrimos de una mente dividida. Estamos físicamente en un lugar, pero mentalmente en 3 lugares distintos. Estamos almorzando, pero pensando en el trabajo. Estamos trabajando, pero pensando en las deudas. Estamos con nuestros seres queridos, pero revisando el teléfono. Esta fragmentación drena nuestra capacidad cognitiva y nos impide alcanzar el estado de flujo, ese nivel de desempeño donde el tiempo desaparece y la excelencia surge sin esfuerzo. La presencia absoluta significa entregarte por completo a lo que tienes frente a ti, sin importar qué tan pequeña sea la tarea. Si estás escribiendo un informe, sé el informe. Si estás escuchando a un amigo, sé solo oídos y empatía. Si estás caminando, siente la presión de tus pies contra el suelo. Este nivel de inmersión total actúa como un láser. Un láser no es más que luz normal que ha sido enfocada y concentrada. Sin embargo, esa concentración le permite cortar el acero.
Tu mente, cuando está enfocada selectivamente, tiene la misma capacidad de atravesar cualquier obstáculo. Cultivar este hábito invisible requiere entrenamiento. Puedes empezar por eliminar las multitareas, que no son más que una ilusión de eficiencia que agota el cerebro. Dedica bloques de tiempo exclusivos a tareas únicas y apaga todas las interrupciones externas. Al principio, tu mente intentará saltar como un animal enjaulado, buscando el estímulo rápido de la distracción. Es normal. En ese momento, simplemente observa el impulso y regresa suavemente al centro, a la tarea presente. Con el tiempo, desarrollarás una musculatura de la atención que te permitirá sostener el enfoque durante periodos cada vez más largos. El enfoque selectivo transforma la calidad de tu trabajo, pero sobre todo, transforma la calidad de tu vida. Cuando estás presente, las oportunidades que antes eran invisibles empiezan a aparecer. Notas detalles que otros pasan por alto, conectas ideas que parecen inconexas y experimentas una satisfacción profunda, incluso en las actividades más cotidianas. La felicidad no se encuentra en el futuro, se encuentra en la profundidad de tu atención en el ahora. Al dominar tu atención, dejas de ser una víctima de la economía de la distracción y te conviertes en el dueño de tu destino. Recuerda, donde va tu atención, fluye tu energía y allí se manifiesta tu éxito. Protege tu enfoque como el tesoro que es y verás cómo el mundo se rinde ante la claridad de una mente que sabe exactamente dónde mirar. Capítulo 4. La gestión del fracaso invisible. Existe una sombra que persigue a todo aquel que intenta trascender la mediocridad: el miedo a fallar. Sin embargo, el verdadero obstáculo no es el error en sí mismo, sino la narrativa que construimos alrededor de él. El éxito personal no depende de una trayectoria limpia y sin manchas, sino de la capacidad invisible de gestionar lo que sucede cuando las cosas no salen como esperábamos. A esto le llamamos la gestión del fracaso invisible, un arte que se practica en la soledad de tu mente y que determina tu capacidad de recuperación a largo plazo. La primera clave para dominar este hábito es aprender a ver el error como un dato, no como un veredicto. La mayoría de las personas cargan sus fallos con un peso emocional insoportable. Cuando algo sale mal, no dicen, esto falló, sino, yo soy un fracaso. Al hacer esto, transforman un evento externo en una sentencia de identidad. Pero el éxito es, en esencia, un proceso de eliminación. Cada vez que algo no funciona, el universo te está entregando información valiosa. Te está diciendo, por aquí no es. Ver el error como un dato significa despojarlo de drama. Es como un científico en un laboratorio que realiza un experimento. Si el resultado no es el esperado, el científico no se deprime ni abandona su carrera. Simplemente anota los resultados, ajusta las variables y vuelve a intentar. Tu vida es ese laboratorio. Cuando dejas de tomarte los errores como algo personal, desbloqueas una libertad de acción sin precedentes. El fracaso deja de ser un muro para convertirse en un sensor que te guía hacia el ajuste necesario. No es un veredicto sobre tu valor humano, es solo una brújula indicando el norte. Esta perspectiva nos permite cultivar lo que llamamos la resiliencia silenciosa, la capacidad de levantarse sin hacer ruido. Solemos tener una imagen melodramática de la superación, llena de discursos motivadores y demostraciones públicas de fuerza. Pero la resiliencia más efectiva es la que ocurre en silencio. Es esa fuerza interna que te permite fallar en una negociación, recibir un rechazo o cometer un error costoso y simplemente respirar, aprender la lección y seguir adelante al día siguiente con la misma determinación, sin que nadie note que tu mundo se tambaleó por un momento. La resiliencia silenciosa no busca aplausos ni compasión. Se basa en la comprensión de que el tiempo que pasas lamentándote es tiempo que le robas a tu recuperación. Quien hace demasiado ruido con sus caídas suele estar buscando validación externa para su dolor. El hábito invisible, en cambio, consiste en procesar el golpe internamente, estabilizar la frecuencia emocional y volver al juego.
Levantarse sin hacer ruido es una señal de una autoestima inquebrantable. Es saber que tu valor no ha disminuido ni un ápice a pesar del tropiezo. Para que esta gestión sea completa, debemos aprender a extraer sabiduría de las crisis cotidianas. No necesitamos una tragedia griega para crecer. Las pequeñas crisis diarias, un malentendido con la pareja, un proyecto retrasado, una crítica injusta, son minas de oro de autoconocimiento. La mayoría de la gente intenta olvidar las crisis lo antes posible, pero el buscador de éxito las analiza. Se pregunta, ¿qué parte de mi carácter permitió que esto ocurriera? ¿Qué creencia invisible se manifestó en este conflicto? ¿Cómo puedo fortalecer mi sistema para que esto no se repita? Extraer sabiduría significa transformar el dolor en combustible. Las crisis son momentos de ruptura, donde la estructura vieja de tu ser ya no es suficiente para sostener la nueva realidad. En lugar de intentar pegar los pedazos de quien eras, utiliza la crisis para construir una versión más amplia y capaz de ti mismo. La sabiduría no viene de los años, sino de la reflexión sobre los daños. Cada vez que gestionas una crisis con conciencia, estás subiendo un escalón invisible en la escalera de tu madurez emocional. Al final, la gestión del fracaso invisible es lo que separa a los aficionados de los maestros. El aficionado se detiene ante el primer error porque su ego no soporta la herida. El maestro abraza el error porque sabe que es el precio de la maestría. Entiende que el camino al éxito está pavimentado con fracasos bien gestionados. A partir de hoy, cuando algo no salga según tus planes, recuerda, es solo un dato. No hagas ruido, no busques culpables, no te flageles. Simplemente observa, aprende y ajusta tu frecuencia. La grandeza no consiste en no caer nunca, sino en la elegancia y la rapidez con la que te pones de pie cuando nadie te está mirando. Capítulo 5. La alquimia de las relaciones. Somos seres sociales por naturaleza, pero a menudo olvidamos que los hilos que nos conectan con los demás no son neutrales, o nos elevan hacia nuestra mejor versión, o actúan como anclas que nos mantienen encallados en la mediocridad. La alquimia de las relaciones es el arte invisible de transformar nuestras conexiones en un catalizador de éxito. No se trata de utilizar a las personas, sino de entender que la energía, la mentalidad y la ambición son contagiosas. Quien domina este hábito invisible comprende que su entorno es el molde que da forma a su destino. El primer paso en esta transmutación es cultivar el hábito de rodearse de mentores, incluso a la distancia. Existe la creencia errónea de que un mentor debe ser alguien con quien tomas café todas las semanas. En la era de la información, esto ha cambiado radicalmente. Un mentor es cualquier mente superior que te desafíe a pensar en una escala mayor. Puedes tener como mentores a los más grandes filósofos de la historia, a los empresarios más audaces o a los líderes espirituales más profundos, simplemente a través de sus libros, sus conferencias o sus pensamientos documentados. Rodearse de mentores a la distancia significa curar tu entorno digital y literario, para que las voces que resuenan en tu cabeza no sean las de la queja colectiva, sino las de la excelencia. Cuando dedicas tiempo a estudiar la biografía de alguien que admiras, estás sintonizando tu frecuencia con la suya. Estás permitiendo que su lógica desmonte tus limitaciones. El hábito invisible consiste en preguntarse constantemente, ¿qué haría mi mentor en esta situación? Al integrar estas voces de autoridad en tu diálogo interno, elevas el estándar de lo que consideras posible para ti. Sin embargo, la alquimia no solo ocurre con quienes están por encima de nosotros, sino en cómo interactuamos con quienes tenemos enfrente. Aquí es donde surge la escucha activa, como una herramienta de éxito social sin parangón. En un mundo donde todos gritan por atención, el individuo que realmente sabe escuchar posee un poder magnético. La mayoría de las personas no escuchan para comprender, sino que escuchan para responder. Están simplemente esperando su turno para hablar, proyectando su propio ego en la conversación.
La escucha activa es el hábito invisible de validar la existencia del otro. Cuando escuchas con el cuerpo, con los ojos y con el alma, percibes lo que no se dice, los miedos, las aspiraciones y las necesidades subyacentes de tu interlocutor. Esta habilidad te permite construir puentes de confianza instantáneos. En el mundo del éxito personal, la capacidad de conectar profundamente con los demás abre puertas que ningún título académico puede abrir. La gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir al darle el regalo de tu presencia absoluta. Pero la alquimia también requiere un proceso de purificación, y esta es quizá la parte más difícil del hábito invisible: aprender a cortar lazos con el entorno que frena tu crecimiento. Hay un dicho popular que afirma que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si esas personas viven en la queja, en el chisme o en el conformismo, tu energía será succionada por ese vórtice de negatividad por mucho que intentes resistirte. No puedes volar con águilas si insistes en seguir corriendo con pavos reales que temen a las alturas. Cortar lazos no siempre significa una confrontación dramática o una ruptura definitiva. A menudo es un retiro gradual y consciente. Es el hábito de dejar de alimentar conversaciones que no llevan a nada y dejar de asistir a lugares que agotan tu vitalidad. Es proteger tu terreno sagrado. Debes ser implacable en la auditoría de tus relaciones. Pregúntate con honestidad: ¿esta persona me inspira a ser mejor o me consuela en mi estancamiento? Si la respuesta es la segunda, tienes la responsabilidad moral contigo mismo de distanciarte. El éxito personal requiere un espacio limpio donde las nuevas ideas puedan germinar sin ser pisoteadas por el cinismo ajeno. Al aplicar la alquimia de las relaciones, dejas de ser un corcho a la deriva en el mar de las opiniones externas y te conviertes en el capitán de tu círculo social. Buscas la compañía de aquellos que tienen los resultados que tú deseas. Practicas la humildad de escuchar más de lo que hablas para extraer la esencia de cada encuentro. Y tienes el valor de decir adiós a quienes ya no pertenecen al capítulo de la vida que estás escribiendo. Recuerda que el éxito es un viaje que se inicia en soledad, pero que se expande a través de la red de influencias que decides tejer. Elige tus hilos con sabiduría, porque la calidad de tu vida nunca superará la calidad de tus relaciones. Capítulo 6. Inteligencia emocional bajo presión. El mundo exterior es, por naturaleza, caótico e impredecible. Los mercados caen, los planes fallan, las personas nos decepcionan y las crisis aparecen sin previo aviso. Sin embargo, el éxito personal no se mide por la ausencia de tormentas, sino por la capacidad de mantener el timón firme cuando el viento sopla con más fuerza. La inteligencia emocional bajo presión es el hábito invisible que separa a quienes colapsan ante la adversidad de quienes la utilizan para forjar un carácter inquebrantable. No es la falta de emociones lo que define a un líder de su propia vida, sino el dominio absoluto sobre cómo estas emociones dictan sus acciones. El primer pilar de este dominio es el hábito de la pausa antes de la reacción. Existe un espacio sagrado entre un estímulo externo, como una crítica hiriente o una mala noticia, y nuestra respuesta. Para la mayoría, ese espacio es inexistente. Viven en un estado de reactividad constante donde sus impulsos biológicos más básicos toman las decisiones por ellos. Si alguien les grita, gritan. Si algo sale mal, se desesperan. Pero el individuo que cultiva el hábito invisible del éxito comprende que su libertad reside precisamente en ese pequeño intervalo de tiempo. Aprender a hacer una pausa es aprender a respirar antes de hablar y a observar antes de juzgar. En ese segundo de silencio, dejas de ser una víctima de tus amígdalas cerebrales y permites que tu corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro, tome el mando. La pausa te da la perspectiva necesaria para preguntarte: ¿esta reacción me acerca a mis metas o me aleja de ellas? El éxito es, en gran medida, la suma de respuestas inteligentes dadas en momentos de alta tensión. Quien domina la pausa, domina el juego,
porque deja de ser predecible y empieza a ser estratégico. Sin embargo, la presión suele traer consigo un invitado incómodo pero inevitable: el miedo. El miedo es una energía poderosa que, si no se gestiona, puede paralizarnos o hacernos huir. El hábito invisible del éxito consiste en transformar el miedo en combustible creativo. En lugar de luchar contra el miedo o intentar ignorarlo, el individuo con inteligencia emocional lo reconoce como una señal de que está en la frontera de su zona de confort. El miedo no es una señal de que debas detenerte, es una señal de que lo que estás a punto de hacer es importante. Transformar el miedo significa transmutar esa energía fisiológica, el corazón acelerado, la respiración corta, en un estado de alerta y enfoque. Es la alquimia de pasar del ¿qué pasará si fallo? Al ¿cómo puedo usar esta intensidad para resolver el problema de manera innovadora? La presión tiene la capacidad de aplastar el carbón o de crear diamantes. La diferencia radica en cómo procesas el estrés. Cuando utilizas la tensión como un motor para buscar soluciones fuera de lo común, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en el catalizador de tu mayor creatividad. Las mejores ideas de la historia no nacieron en la comodidad, sino en el calor de la necesidad y la urgencia. Este proceso de transformación solo es posible cuando se comprende la importancia de la validación interna sobre la externa. Vivimos en una sociedad adicta a la aprobación ajena, a los me gusta y al reconocimiento social, pero depender de la validación externa bajo presión es una receta para el desastre. Si tu bienestar depende de lo que otros piensen de ti, estarás a merced de sus humores y expectativas. Bajo presión, la gente suele juzgar rápido y criticar con dureza. Si no tienes un ancla interna sólida, te quebrarás ante la primera desaprobación. El hábito invisible consiste en construir un tribunal interno de justicia donde tú seas el único juez. La pregunta clave deja de ser ¿qué dirán de mí? Y se convierte en ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores y principios? Cuando tu validación viene de la integridad propia y del cumplimiento de tus propios estándares de excelencia, te vuelves invulnerable a la presión social. Puedes fallar ante los ojos del mundo, pero si sabes que lo diste todo y que fuiste fiel a tu propósito, tu paz mental permanecerá intacta. Esta autonomía emocional es el verdadero superpoder del éxito personal, la capacidad de mantenerse en pie cuando todos los demás esperan que te arrodilles. Cultivar la inteligencia emocional bajo presión es, en última instancia, un ejercicio de autoconocimiento. Significa conocer tus propios puntos gatillo y tener la disciplina para no dejar que nadie más los presione. Es entender que tú eres el dueño de tu estado emocional y que nadie tiene el poder de hacerte sentir inferior o derrotado sin tu consentimiento. Al practicar la pausa, al alquimizar el miedo y al buscar la aprobación solo en tu propia conciencia, conviertes la presión en tu aliada. La presión ya no es algo que sufres, sino una herramienta que utilizas para pulir las aristas de tu carácter. El éxito invisible es ese silencio interior que se mantiene imperturbable mientras el mundo exterior ruge. Es la calma en el centro del huracán. Capítulo 7. El dominio de la disciplina invisible. La mayoría de las personas asocian la disciplina con el esfuerzo público, con el sudor que otros ven o con las medallas que se cuelgan en el pecho tras una victoria. Sin embargo, el verdadero motor que impulsa las vidas extraordinarias no es lo que se exhibe en el escenario, sino lo que ocurre detrás de las cortinas, cuando las luces están apagadas y no hay nadie para aplaudir. El dominio de la disciplina invisible es la capacidad de mantener la integridad de tus acciones en la más absoluta soledad. Es el pacto secreto que haces contigo mismo y que te niegas a romper, simplemente porque tu palabra es el cimiento de tu universo. Hacer lo que se debe cuando nadie está mirando es la prueba de fuego del carácter. Es fácil ser eficiente cuando el jefe te observa. Es sencillo ser amable cuando hay cámaras presentes. Es común esforzarse cuando el resultado será reconocido de inmediato. Pero, ¿qué haces cuando estás solo en tu habitación a las 6 de la mañana? ¿Qué eliges cuando tienes la oportunidad de tomar un atajo que nadie notaría?
El hábito invisible nos enseña que el subconsciente siempre nos está mirando. Cada vez que cumples con tu deber en privado, estás construyendo una confianza interna inquebrantable. Por el contrario, cada vez que te fallas a ti mismo porque nadie se dará cuenta, estás erosionando los pilares de tu autoestima. El éxito no se construye en los eventos públicos, se construye en la suma de todas esas decisiones privadas que solo tú conoces. Este nivel de maestría personal requiere que entendamos, de una vez por todas, la diferencia crítica entre la motivación y el compromiso. La motivación es una emoción, y como toda emoción, es pasajera. Es ese impulso eléctrico que sientes después de ver un video inspirador o de asistir a una conferencia. Es un fuego de paja que arde intensamente pero se apaga al primer soplo de dificultad. Depender de la motivación para lograr el éxito es como intentar navegar un barco que solo se mueve cuando sopla el viento. Quedarás a la deriva la mayor parte del tiempo. El compromiso, en cambio, es eterno, porque es una decisión, no un sentimiento. El compromiso es lo que te mantiene en la tarea mucho después de que el entusiasmo inicial se ha desvanecido. Es el hábito de hacer lo que dijiste que harías mucho después de que el estado de ánimo en el que lo dijiste te haya abandonado. La disciplina invisible no espera a tener ganas. El compromiso entiende que las ganas son irrelevantes para el cumplimiento de la misión. Mientras que la persona motivada trabaja solo cuando se siente bien, la persona comprometida trabaja porque ha decidido quién quiere ser. El éxito es el resultado de esos días en los que no querías hacer nada, pero lo hiciste de todos modos. Ahora bien, la voluntad no es un don con el que algunos nacen y otros no. La voluntad es un músculo que se entrena. Si intentas levantar un peso de 100 kilos el primer día en el gimnasio, te lesionarás. Lo mismo ocurre con la disciplina. La forma de construir una voluntad de hierro es a través de pequeños desafíos cotidianos que parecen insignificantes, pero que fortalecen tu sistema nervioso. El hábito invisible consiste en buscar deliberadamente pequeñas incomodidades que te obliguen a ejercer el mando sobre tus impulsos. Estos pequeños desafíos pueden ser tan simples como tender la cama perfectamente cada mañana, elegir la opción saludable en lugar de la comida procesada cuando tienes hambre, o terminar una tarea 5 minutos antes de lo previsto solo por el gusto de la excelencia. Cada vez que vences una pequeña tentación o cumples una micrometa, estás enviando una señal a tu cerebro. Yo mando aquí. Estás entrenando tu voluntad para que cuando lleguen los grandes desafíos de la vida, ya tengas la fuerza necesaria para enfrentarlos. No esperes a una crisis para ser disciplinado. Construye tu disciplina en la paz de los detalles diarios. La disciplina invisible también se manifiesta en el control de la mente. Significa no permitir que los pensamientos de derrota se instalen, no ceder ante la queja y no buscar excusas ante los errores. Es una vigilancia constante sobre la propia conducta. Quienes dominan este hábito comprenden que la libertad no es hacer lo que uno quiere en el momento, sino tener la capacidad de hacer lo que uno realmente valora a largo plazo. La verdadera libertad es la capacidad de obedecerse a sí mismo. Al final del día, el dominio de la disciplina invisible te otorga una paz que el mundo no te puede dar ni quitarte. Es la satisfacción de cerrar los ojos sabiendo que has sido fiel a tu visión, que no has tomado el camino fácil y que has honrado el potencial que se te ha dado. No necesitas que nadie valide tu esfuerzo, porque la fuerza que has cultivado en el silencio es más real que cualquier reconocimiento externo. El éxito personal es un trabajo interno que eventualmente se vuelve tan grande que el mundo no tiene más remedio que notarlo. Capítulo 8. Salud y vitalidad como activo financiero. A menudo cometemos el error de separar nuestra ambición de nuestra biología. Vemos el éxito como una construcción puramente mental o estratégica, mientras descuidamos el vehículo físico que nos permite experimentar la vida. Sin embargo, el hábito invisible del éxito nos revela una verdad contundente. Tu cuerpo no es solo un estuche para tu mente, es tu infraestructura más valiosa. Si tratas tu salud como un gasto o una molestia, estarás operando con un capital limitado. Si la tratas como un activo financiero, descubrirás que la vitalidad es el multiplicador de todas tus demás habilidades.
Sin energía, el talento es inútil y la visión se vuelve borrosa. El fundamento de este activo comienza en las sombras, en lo que sucede mientras el mundo duerme. El sueño y la nutrición no son lujos ni pausas en tu productividad, son los pilares del rendimiento mental. Un cerebro privado de sueño es un cerebro que funciona con una niebla cognitiva constante, incapaz de tomar decisiones complejas o de regular sus propias emociones. El hábito invisible dicta que el descanso es una parte estratégica de la jornada laboral. Durante el sueño profundo, tu cerebro realiza una limpieza neuroquímica, consolidando el aprendizaje y eliminando los residuos del estrés. Dormir bien no es una señal de pereza, es la señal de un profesional que respeta su herramienta de trabajo más potente. Del mismo modo, la nutrición es el combustible de tu motor cognitivo. Si alimentas tu cuerpo con químicos, azúcares procesados y pesadez, tu mente responderá con letargo y falta de claridad. El éxito requiere una mente aguda, capaz de mantener el enfoque durante horas. Cada alimento que consumes es una instrucción que le das a tu biología. Al elegir una nutrición consciente, no solo estás cuidando tu estética, estás invirtiendo en tu capacidad de pensar más rápido, de ser más creativo y de mantener la calma bajo presión. La vitalidad es el interés compuesto de una nutrición bien gestionada. Pero el cuerpo no solo necesita ser alimentado y descansado, necesita ser movido. El movimiento físico es la llave maestra para desbloquear la creatividad. Existe una relación química directa entre el flujo sanguíneo y la generación de ideas. Cuando te mueves, cuando caminas, corres o te ejercitas, estás oxigenando tu cerebro y liberando una cascada de neurotrofinas que estimulan la plasticidad neuronal. El sedentarismo es la cárcel del pensamiento innovador. Muchas de las mentes más brillantes de la historia tenían el hábito invisible de caminar mientras pensaban, sabiendo que el cuerpo en movimiento rompe los bloqueos mentales que la quietud impone. El ejercicio no debe verse como un castigo por lo que comiste, sino como una celebración de lo que puedes lograr. Al entrenar tu cuerpo, estás entrenando también tu disciplina y tu capacidad de superar la incomodidad. Esa misma fuerza que utilizas para completar una serie de ejercicios es la que utilizarás para terminar un proyecto difícil o para perseverar en un negocio que flaquea. El movimiento físico le recuerda a tu mente que eres un ser de acción, no un observador pasivo. Es la forma más rápida de cambiar tu estado emocional. Si te sientes estancado o deprimido, mueve tu cuerpo y tu mente te seguirá. Finalmente, para que este sistema operativo humano funcione a su máxima capacidad, necesitamos una herramienta de mantenimiento: la meditación. En un mundo saturado de datos y ruidos, la meditación es el proceso de desfragmentación de tu disco duro mental. No es una práctica mística reservada para unos pocos, es una técnica de higiene psicológica. Al sentarte en silencio y observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, estás creando un espacio de claridad donde antes solo había caos. La meditación entrena el músculo de la atención, permitiéndote regresar al presente cada vez que el estrés intenta arrastrarte al futuro o el arrepentimiento al pasado. Es el mantenimiento preventivo que evita que tu sistema se sobrecaliente. Unos minutos de silencio consciente al día reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y fortalecen las áreas del cerebro responsables de la toma de decisiones y la empatía. Al meditar, no estás perdiendo el tiempo, estás afilando el hacha antes de empezar a cortar la leña. Considerar tu salud como un activo financiero significa entender que tu rentabilidad personal depende de tu energía disponible. Si estás agotado, enfermo o disperso, no puedes competir al alto nivel. La vitalidad es lo que te permite sostener el esfuerzo en el tiempo, lo que te da la paciencia para esperar los resultados y la fuerza para levantarte tras las caídas. A partir de hoy, deja de ver el cuidado personal como algo secundario. Mira tu sueño, tu comida, tu ejercicio y tu paz mental como las inversiones más rentables de tu cartera. Cuando tu cuerpo vibra con energía y tu mente está despejada, el éxito deja de ser una lucha y se convierte en un flujo natural. Estás construyendo un templo que no solo alberga tus sueños,
sino que tiene la potencia necesaria para convertirlos en realidad. Capítulo 9. La maestría del tiempo y la paciencia. Vivimos en la era del microondas, de la fibra óptica y del acceso inmediato a cualquier placer o información. Nos han condicionado para creer que si algo no sucede ahora mismo, entonces algo está mal. Sin embargo, la naturaleza y las leyes del éxito personal operan bajo una lógica completamente distinta. El tiempo no es un enemigo que debemos vencer, sino un aliado que debemos aprender a cultivar. La maestría del tiempo y la paciencia es el hábito invisible de saber esperar mientras se trabaja, comprendiendo que los procesos más valiosos de la vida requieren una maduración que no puede ser acelerada por la tecnología. El primer paso para dominar este arte es desmontar el mito de la gratificación instantánea. Este es el gran espejismo de nuestra sociedad, la idea de que podemos obtener la recompensa sin haber pagado el precio del proceso. Esta mentalidad hackea nuestro sistema de dopamina. Buscamos el me gusta rápido, el dinero fácil o la solución mágica a nuestros problemas de salud. Pero la gratificación instantánea es en realidad un robo al futuro. Cada vez que elegimos el placer inmediato sobre el beneficio a largo plazo, estamos hipotecando nuestro potencial. El éxito invisible nos enseña que el valor real de un logro no reside en el resultado final, sino en la paciencia y el carácter que desarrollamos mientras esperamos que ese resultado se manifieste. Para trascender este mito, debemos cultivar el hábito de pensar a largo plazo en un mundo inmediato. Pensar a largo plazo es una forma de superpoder en el siglo XXI. Mientras la mayoría de las personas planifican sus vidas en ciclos de días o semanas, el individuo que domina el hábito invisible planifica en ciclos de años y décadas. Esta perspectiva cambia radicalmente tu toma de decisiones. Cuando piensas a largo plazo, dejas de preocuparte por los pequeños baches del camino. Una caída hoy es irrelevante si tu visión está puesta en 10 años hacia adelante. El pensamiento a largo plazo te permite aplicar la ley de la siembra y la cosecha. Nadie siembra una semilla y espera comer el fruto esa misma tarde. Hay un periodo de oscuridad, de silencio y de crecimiento invisible bajo la tierra que es absolutamente necesario. En tu vida personal y profesional, este periodo es el que pone a prueba tu fe y tu determinación. Quien piensa a largo plazo entiende que el éxito es un juego de resistencia, no de velocidad. Al alargar tu horizonte temporal, reduces drásticamente tu nivel de estrés y aumentas tu capacidad de tomar decisiones estratégicas en lugar de reacciones emocionales. Sin embargo, el mayor reto en este camino es aprender cómo gestionar la ansiedad por los resultados. La ansiedad surge cuando nuestra mente vive en un futuro que aún no ha ocurrido, tratando de controlar variables que están fuera de nuestro alcance. Queremos saber si el negocio funcionará, si el libro se venderá o si el esfuerzo valdrá la pena. Esa incertidumbre genera una tensión que puede paralizarnos. El hábito invisible para combatir esta ansiedad es el desapego del resultado. Esto parece contradictorio. ¿Cómo voy a desapegarme del resultado si es lo que busco? La clave está en poner toda tu intención en el proceso y ninguna expectativa en el tiempo de llegada. Debes enamorarte del trabajo diario, de la disciplina de la siembra y confiar plenamente en que si las causas son las correctas, los efectos llegarán por añadidura. La ansiedad se disuelve cuando te enfocas exclusivamente en lo que puedes controlar hoy. Si hoy hiciste lo que te correspondía, el día ha sido un éxito, independientemente de si el gran resultado final apareció o no. La paciencia no es una espera pasiva, es una espera activa. Es mantener la frecuencia del éxito aunque no veas el entorno físico ninguna señal de progreso. Es seguir regando la planta aunque no veas el brote. Esta paciencia estratégica es lo que separa a los visionarios de los soñadores. El soñador se rinde cuando la gratificación no llega rápido. El visionario sigue adelante porque sabe que el tiempo es simplemente el lienzo donde se pinta su obra maestra. Dominar el tiempo significa también aprender a decir «todavía no».
Significa rechazar oportunidades mediocres hoy para estar listo para las oportunidades extraordinarias de mañana. Significa entender que la maestría en cualquier campo requiere miles de horas de práctica deliberada y que no hay atajos que valgan la pena. Al final, la paciencia es la forma más alta de confianza. Es la seguridad absoluta de que tus esfuerzos están siendo contabilizados en el banco del universo y que el interés compuesto está trabajando a tu favor. Cuando logras la maestría del tiempo, dejas de correr contra el reloj y empiezas a caminar con él. Descubres que no hay prisa cuando sabes exactamente hacia dónde vas y quién eres. El éxito no se te está escapando, se está cocinando a fuego lento para que cuando llegue sea sólido, duradero y verdaderamente tuyo. Capítulo 10. Finanzas conscientes y prosperidad. El dinero es una de las energías más incomprendidas y cargadas de prejuicios en nuestra sociedad. A menudo lo vemos como un fin en sí mismo o como la raíz de todos los males, pero el hábito invisible del éxito nos enseña que el dinero no es más que un espejo de nuestra psicología interna y un amplificador de nuestra verdadera identidad. La prosperidad real no comienza en una hoja de cálculo, sino en los rincones más profundos de tu mente. Es el resultado de una relación sana y consciente con la abundancia que te permite crear valor para el mundo y recibir una compensación justa por ello. La base de toda riqueza duradera es la batalla entre la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. La escasez es un hábito invisible de pensamiento que nos hace creer que el pastel es limitado, que si alguien gana, otro debe perder, y que nunca hay suficiente para todos. Quien opera desde la escasez vive en un estado de miedo constante, miedo a gastar, miedo a que le roben las ideas, miedo a arriesgar. Este miedo actúa como un bloqueador de la creatividad y la generosidad. Por el contrario, la mentalidad de abundancia entiende que el valor es algo que se crea, no algo que se quita. El individuo con mentalidad de abundancia sabe que sus capacidades son su mayor activo y que mientras pueda servir a otros, el flujo de recursos será inagotable. La abundancia no se trata de cuánto tienes, sino de la confianza que tienes en tu capacidad de generar. Para aterrizar esta mentalidad, debemos cultivar hábitos invisibles de ahorro e inversión inteligente. La riqueza no se define por cuánto dinero ganas, sino por cuánto dinero conservas y cómo lo pones a trabajar para ti. Muchas personas aumentan sus gastos al mismo ritmo que aumentan sus ingresos, cayendo en la trampa de la carrera de la rata. El hábito invisible del ahorro no nace de la privación, sino de la visión. Ahorrar es, en esencia, pagarte a ti mismo primero. Es un acto de respeto hacia tu yo del futuro. Pero el ahorro por sí solo es una estrategia defensiva. La inversión inteligente es la estrategia ofensiva. Invertir es el hábito de plantar semillas financieras que crecerán mientras duermes. No se trata solo de la bolsa de valores o de bienes raíces. La inversión más importante es la que haces en tu propio conocimiento y habilidades. El hábito invisible consiste en automatizar tus finanzas, para que la disciplina no dependa de tu estado de ánimo. Cuando decides separar una parte de tus ingresos para que trabajen por ti, estás activando el poder del interés compuesto, la fuerza más poderosa del universo financiero. Es el hábito de la gratificación postergada convertido en una estructura de libertad. Esto nos lleva a comprender el verdadero valor del dinero como herramienta de libertad, no de estatus. La mayoría de la gente utiliza el dinero para comprar cosas que no necesita, para impresionar a gente que no le agrada. Buscan el estatus, que es una métrica externa y frágil. El estatus es una cadena de oro, brilla, pero sigue siendo una cadena. La libertad, en cambio, es la capacidad de ser dueño de tu tiempo, de tomar decisiones basadas en tus valores y no en tu cuenta bancaria, y de poder decir no a situaciones que comprometen tu integridad. Cuando utilizas el dinero para comprar tu libertad, cada euro o dólar se convierte en un soldado que lucha por tu independencia. La prosperidad consciente es saber cuánto es suficiente para vivir la vida que deseas y utilizar el excedente para crear un impacto positivo. El dinero es un excelente siervo, pero un terrible amo.
El hábito invisible del éxito personal es mantener el mando sobre esta energía, asegurándote de que el dinero trabaje para tus sueños y no que tú te conviertas en un esclavo de tus posesiones. La verdadera prosperidad incluye también el hábito de la circulación. El dinero, como el agua, se estanca y se pudre si no fluye. Ser generoso, invertir en otros y contribuir a causas que te importan no solo ayuda al mundo, sino que refuerza tu propia mentalidad de abundancia. Al dar, le estás diciendo a tu subconsciente, tengo tanto que puedo permitirme compartirlo. Este mensaje elimina el miedo y abre las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento. En última instancia, las finanzas conscientes son un ejercicio de espiritualidad práctica. Se trata de alinear tus recursos materiales con tu propósito de vida. No busques el dinero por la seguridad, porque la seguridad es una ilusión que el mundo puede quitarte en cualquier momento. Busca la prosperidad a través del servicio, la excelencia y la gestión inteligente. Cuando tu relación con el dinero es clara y está basada en la libertad, dejas de perseguir la riqueza y empiezas a permitir que ésta sea el resultado natural de tu valor en el mundo. El éxito financiero es el trazo visible de una estructura de hábitos invisibles bien construida. Capítulo 11. La intuición, el navegador del éxito. En el mundo del análisis de datos, las estadísticas y la lógica fría, existe una facultad que a menudo es despreciada por los escépticos, pero que es el secreto mejor guardado de los grandes genios y visionarios de la historia. Se trata de la intuición, ese radar invisible que nos permite percibir realidades que aún no se han manifestado y tomar decisiones con una certeza que la razón, por sí sola, no puede explicar. El éxito personal no se logra solo siguiendo un mapa trazado por otros, se logra aprendiendo a navegar por aguas desconocidas utilizando tu propia brújula interna. La intuición no es un don místico reservado para unos pocos, sino un proceso biológico y espiritual de síntesis de información que todos poseemos. Aprender a escuchar la voz interior en la toma de decisiones es el primer paso para activar este navegador. Nuestra mente lógica es como una computadora, procesa datos de forma lineal y secuencial. Es excelente para las matemáticas y la logística, pero es limitada frente a la complejidad de la vida humana. La intuición, en cambio, es la capacidad del subconsciente para conectar millones de fragmentos de información, experiencias pasadas y señales sutiles en una fracción de segundo. Para escuchar esa voz, primero debemos bajar el volumen del ruido exterior. El hábito invisible consiste en crear espacios de silencio donde la intuición pueda susurrar. Si siempre estás ocupado, si siempre tienes auriculares puestos o si siempre estás consultando la opinión de los demás, ahogarás la señal de tu propio navegador. Las mejores decisiones no suelen venir de un análisis interminable de pros y contras, sino de ese saber profundo que se siente en el pecho o en el estómago mucho antes de que la mente pueda ponerle palabras. Sin embargo, el gran desafío es diferenciar el miedo instintivo de la intuición real. Esta es la trampa donde muchos se pierden. El miedo es una reacción del ego que busca mantenerte en la zona de confort. Es ruidoso, genera ansiedad, opresión y suele hablar con un lenguaje de ¿qué pasará si todo sale mal? El miedo te contrae. La intuición, por el contrario, es una voz tranquila, firme y expansiva. Incluso cuando la intuición te advierte de un peligro o te sugiere un camino difícil, lo hace desde una autoridad serena, no desde el pánico. La intuición no te dice qué es lo más seguro, sino qué es lo más coherente con tu propósito. Aprender a distinguir estas dos frecuencias es vital. El miedo te aleja de tu destino, la intuición te guía hacia él, aunque el camino parezca ilógico para quienes te rodean. Para fortalecer esta capacidad, debemos practicar ejercicios para agudizar el sentido de oportunidad. La intuición es como un músculo que se atrofia si no se usa. Puedes empezar con microdecisiones diarias. En lugar de analizar cada detalle, permite que tu instinto elija qué camino tomar hacia el trabajo, qué libro leer o en quién confiar para una tarea pequeña. Observa los resultados. Otra técnica poderosa es el escaneo corporal.
Cuando te presenten una oportunidad, cierra los ojos y observa cómo reacciona tu cuerpo. ¿Se siente ligero y abierto o pesado y cerrado? Tu biología suele saber la verdad mucho antes que tu intelecto. Agudizar el sentido de oportunidad también requiere desarrollar la atención periférica. El éxito invisible a menudo se esconde en las periferias de nuestra visión, en las coincidencias y en las llamadas casualidades. Una persona intuitiva está presente y alerta, capaz de leer entre líneas en una conversación o de detectar una tendencia antes de que se vuelva obvia. Este hábito se cultiva mediante la curiosidad sin juicios. Cuando dejas de intentar forzar la realidad para que encaje en tus planes, permites que las oportunidades se revelen ante ti. Confiar en tu intuición es últimamente un acto de fe en ti mismo. Es reconocer que dentro de ti reside una sabiduría acumulada por milenios de evolución y por tus propias experiencias vividas. Los grandes líderes suelen decir que después de analizar todos los datos, siempre terminan siguiendo su corazonada. No es una decisión irracional, es una decisión suprarracional. Es el uso de una inteligencia superior que entiende el panorama completo, mientras que la lógica solo ve una pieza del rompecabezas. Al integrar la intuición como tu navegador del éxito, dejas de caminar a ciegas. Te vuelves más ágil, más asertivo y sobre todo más auténtico. Ya no necesitas permiso externo para saber qué dirección tomar. Tu brújula interna es infalible cuando aprendes a limpiar el cristal de tus miedos. El hábito invisible de la intuición te permitirá ver las puertas donde otros ven muros y te dará el valor para cruzarlas en el momento exacto en que se abren. Capítulo 12. El legado y el propósito superior. Hemos recorrido un largo camino a través de las dimensiones invisibles del éxito, pero todo lo aprendido hasta ahora, la disciplina, el enfoque, la gestión del tiempo y la riqueza, carece de un ancla verdadera si no tiene un norte que lo trascienda. El éxito que solo se alimenta a sí mismo es un fuego que termina por consumirse. El último y más poderoso hábito invisible es la elevación de nuestra existencia hacia algo más grande, la construcción de un legado y el descubrimiento de un propósito superior. La verdadera autorrealización no ocurre cuando logramos lo que queremos, sino cuando nos convertimos en el instrumento de una misión que va más allá de nuestras necesidades individuales. Vivir con una misión que trascienda al yo es el antídoto definitivo contra el vacío existencial. Muchos alcanzan la cima de la montaña solo para descubrir que se sienten solos y desorientados. Esto sucede porque construyeron una escalera basada en el ego. El hábito invisible de la trascendencia consiste en preguntarse, ¿para qué estoy acumulando esta fuerza, esta sabiduría y estos recursos? Cuando tu misión es servir a otros, mejorar tu comunidad, proteger a tu familia o dejar una huella de luz en el mundo, tu motivación se vuelve inagotable. Ya no te levantas solo para pagar facturas o para ganar reconocimiento, sino porque el mundo necesita lo que tú tienes para dar. Un propósito superior te otorga una resiliencia que el interés propio jamás podrá darte. Te permite soportar cualquier cómo, porque tienes un porqué inquebrantable. En este nivel de conciencia, descubrimos el hábito de la generosidad como imán de éxito. Existe una ley invisible en el universo. No puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. La generosidad no es algo que se practica cuando uno tiene sobra, sino una postura ante la vida. La persona que vive con el hábito de la generosidad busca constantemente cómo aportar valor, cómo ayudar a otros a subir, cómo compartir sus conocimientos. Esta generosidad actúa como un imán porque genera una red de reciprocidad y confianza que ninguna campaña de marketing puede igualar. Cuando das con sinceridad, sin esperar nada a cambio, estás declarando tu propia abundancia. La escasez retiene, la abundancia fluye. Al convertirte en un canal a través del cual fluyen los beneficios para otros, te vuelves indispensable. El éxito deja de ser algo que arrebatas al mundo y se convierte en algo que el mundo te devuelve como agradecimiento por tu servicio. La generosidad es la inversión con el retorno más alto y más invisible de todas.
Para que este propósito y esta generosidad sean reales, debe existir una coherencia absoluta entre tus valores y tus acciones diarias. Este es el cierre del círculo de los hábitos invisibles. La incoherencia es la mayor fuga de energía que existe. Si dices valorar la honestidad, pero tomas atajos éticos, o si dices valorar a la familia, pero nunca estás presente, estás creando una fractura interna que destruirá tu éxito tarde o temprano. La coherencia es la integridad de ser la misma persona en la luz y en la sombra, en el éxito y en la dificultad. Vivir con coherencia significa que tus decisiones diarias son un reflejo exacto de tu brújula moral. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores, experimentas una paz mental y una potencia de carácter que te hacen imparable. No tienes que recordar qué mentira dijiste, ni tienes que esconderte de tu propia conciencia. Esa alineación crea una autoridad natural. La gente confía en ti no por lo que dices, sino por lo que haces de manera consistente. El legado no es algo que dejas cuando mueres, es algo que construyes cada vez que eliges la integridad sobre la conveniencia. Tu legado es la suma de todas tus acciones coherentes. Al final de este viaje, comprendemos que el hábito invisible del éxito personal es, en realidad, el hábito de vivir despiertos. Es entender que cada pensamiento, cada silencio, cada pequeña acción y cada intención están tejiendo la realidad que experimentamos. El éxito no es un trofeo que se recoge, es la estela que deja una vida vivida con propósito, disciplina y amor. Tu misión ahora es tomar estos hilos invisibles y empezar a tejer tu propia obra maestra. No busques el éxito afuera, cultiva la frecuencia correcta adentro. Sirve con pasión, mantén tu integridad y deja que el mundo se reorganice a tu alrededor. Has descubierto el motor secreto de la existencia. Ahora ve y construye un legado que sea digno de la grandeza que reside en ti. Epílogo. Convertirse en lo invisible. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad te encuentras en el punto de partida más auténtico de tu vida. A lo largo de estos capítulos hemos desglosado las piezas de un mecanismo complejo y sutil, pero el secreto final no reside en las partes individuales, sino en la integración de los 12 pilares en una sola filosofía de vida. Convertirse en lo invisible no significa desaparecer, sino operar desde esa dimensión donde la causa y el efecto se encuentran, donde dejas de reaccionar al mundo para empezar a crearlo. La integración es el paso donde el conocimiento se transforma en sabiduría. Ya no se trata de recordar que debes tener disciplina o de intentar ser intuitivo. Se trata de que estos hábitos se vuelvan tan parte de ti como tu propia respiración. Cuando logras que el espejo mental, la microarquitectura del día, el enfoque selectivo y la gestión del fracaso trabajen en conjunto, creas una inercia imparable. La alquimia de tus relaciones potencia tu inteligencia emocional y tu vitalidad física sostiene la maestría de tu tiempo. Es una sinfonía donde cada nota es necesaria para la armonía del conjunto. Al vivir bajo esta filosofía, dejas de fragmentar tu existencia y empiezas a moverte como una unidad coherente y poderosa. Esta es mi invitación final. Acepta tu papel como el arquitecto de tu propio destino. Durante demasiado tiempo, es posible que hayas entregado los planos de tu vida a las circunstancias, a la opinión de los demás o al azar. Pero hoy, al cerrar este audiolibro, estás recuperando la propiedad de tu diseño. Tienes las herramientas para cavar los cimientos en la disciplina, para levantar las columnas en la integridad y para decorar las habitaciones con la abundancia y el propósito. No eres un invitado en tu propia historia, eres el autor, el director y el protagonista. No esperes a que las condiciones sean perfectas para construir, porque la perfección es un hábito invisible que se cultiva en la imperfección del ahora. Mientras avanzas, recuerda estas palabras finales. El éxito ya está en ti, solo espera ser activado. No es algo que debas adquirir en una tienda, ni un permiso que alguien deba otorgarte. El éxito es tu estado natural. Es la expresión plena de tu potencial humano.
Lo que hemos hecho aquí no ha sido añadirte nada nuevo, sino quitar las capas de duda, distracción y miedo que cubrían tu brillo original. Como una escultura que ya existe dentro del bloque de mármol, tu éxito solo necesitaba que retiraras lo que sobraba. A partir de este momento, cuando camines por el mundo, hazlo con la certeza de quien conoce el secreto de los hilos invisibles. No busques la validación en el ruido, encuéntrala en tu silencio. No midas tu progreso solo por lo que tienes, sino por quien eres cuando no tienes nada. La fuerza silenciosa que despertaste en el prólogo es ahora tu compañera constante. Confía en el proceso. Confía en tu nueva frecuencia. El mundo está a punto de ser testigo de lo que ocurre cuando un ser humano decide finalmente tomar las riendas de su mundo invisible para transformar su realidad visible. El viaje comienza ahora. Activa tu éxito. Sé el arquitecto. Conviértete en el hábito invisible que cambia el mundo. Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.